amigos, ¿todo bien? Bueno, tengo el privilegio de estar hoy acá compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, antes que nada, para comenzar, tenía un audio para que escucháramos. Y antes de que pusieran el audio, hoy quiero hablar acerca de el beneficio del pecado, ¿no? Es un poco raro y controversial el título, pero ya me van a entender. Primero quiero que escuchemos el audio y luego vamos a hablar. Poner más. Hola familia, ¿cómo andan? Me comí 6 panchos en el primer cumpleaños y me fui al otro cumpleaños y me sentía con unas náuseas y le pedí, Dios, para irme a Oaxaca bien y estar bien estos días y no vomitar, ¿me daría el favor de que no vomite? Te prometo que siempre, nunca más voy a comer tanto, voy a comer 3 panchos o 4, pero nunca más voy a hacer lo que hice. Y ahí, a los 5 minutos estaba sentada y se me pasó. Y dije, parece mentira cómo se me pasó el dolor de panza. Y después jugué y me comí 3 pizzas. Bueno, yo me sentí tan identificado con este audio porque no por lo de la comida, aunque me ha pasado, ¿no? Pero por el hecho de pedir algo y que se cumpla y después no me importa lo que yo prometí, con tal ya estoy sano, ¿no? Entonces hoy quería enfocarme sobre el beneficio del pecado. ¿En qué me beneficia a mí el pecado? ¿O por qué yo cometo el pecado? Y tengo algunos puntos acá que tal vez cuando uno comete algo, lo comete por una razón, ¿no? Porque no cometemos el pecado simplemente porque se me salió o accidentalmente, muchas veces accidentalmente también, pero digo, generalmente lo hacemos para llegar a un fin. Tal vez tu fin sea agradar a alguien, agradar a alguna persona, ¿verdad? Llamar la atención, ver que vos sí podés o simplemente agradar a esa persona al que te quieres ganar, ¿no? Y con tal de eso vamos en contra muchas veces de la palabra de Dios. Tal vez otro punto, tal vez ese no sea tu punto, pero tal vez otro sea para ofender a Dios. Tal vez te enojaste con Él. Tal vez Él no cumplió algo que vos esperabas y simplemente te entró una rabia, nos entra una rabia y decimos, como que no me contestás, me voy de la iglesia. Y muchas veces en vez de agarrarse eso como para venir más a Dios, nos embarramos nosotros mismos aún más, ¿no? Es como agarrar mi propia cara y decir, no me quieres contestar, y me embarro en el lodo aún más, yo mismo, vos mismo. Tal vez otra razón sea para satisfacer alguna necesidad que tengamos. Tal vez cometemos algo porque simplemente queremos satisfacer, aunque sea por un minuto, algo que necesitemos. Hoy quiero identificarme con personas que hacen algo para llegar a un fin, porque a mí también me pasa, y creo que ninguno de nosotros estamos al margen o ninguno de nosotros estamos para que esto no pase. Creo que a todos nos pasa. Tal vez a vos otra razón sea para justificar otra acción. Cometiste algo y para justificarlo vas en contra de la palabra, vas en contra de Dios, vas en contra de tu llamado, por el hecho de justificar algo, sea contra una persona, un hermano, una hermana, contra el gobierno, algo, justificar algo. O simplemente tenés otra razón. La razón que vos tengas, ponela en tu mente hoy. Quiero que nos concentremos en qué queremos llegar, a qué fin es el que queremos llegar y cuál es el beneficio que nosotros esperamos al realizar eso. Y a los que tienen
la Biblia por ahí, quiero que me acompañen a Zaqueo 25:3. Ya estaban buscando en el índice a dónde quedaba Zaqueo. Ya estaban googleando a dónde quedaba. Quiero que me acompañen a Lucas 19:1. Vamos a estar leyendo en la historia de Zaqueo. Zaqueo, no sé si ustedes lo conocen, Zaqueo era un publicano. No era muy querido por el pueblo judío. De hecho, era una persona muy odiada. Porque, ¿qué pasaba con Zaqueo? Él era como lo que le llaman, no sé si acá se le dice, pero sé que en Costa Rica se le dice chiquito pero matón, ¿verdad? Él era enano, tal vez de mi estatura, yo soy medio enano, mido como 1,65, ponele. Tal vez él será más pequeño, no especifica la Biblia, solo dice que es pequeño. Pero él tenía un puesto de jerarquía, ¿verdad? Entonces por eso se le dice chiquito pero matón. Zaqueo no era querido por el pueblo judío. Él era una persona odiada porque él trabajaba y era líder de los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Él recaudaba impuestos para el imperio romano en ese momento. Y al hacer esto, él no era una persona querida por los judíos. Porque en primer lugar, recaudaba el impuesto no para los judíos, sino para otro gobierno que estaba impuesto ahí, el gobierno romano, el imperio romano, ¿verdad? Y en segundo lugar, él no era querido porque ¿qué pasaba con este tipo de personas? El gobierno, ponele que los romanos le pedían: Álvaro, necesito que me des 1,000 pesos de impuestos, ¿verdad? Entonces a mí me encargaban a mí para ir a cobrártelos a vos. Y yo de vivo no te cobraba 1,000, te cobraba 3,000. Y me quedaba con esos 2,000 y a los romanos les daba 1,000. Entonces yo me hacía rico robándote básicamente. Pero vos no me podías decir nada porque el que estaba atrás mío es el imperio romano, ¿verdad? ¿Y quién se va a meter con el imperio más fuerte de la época? Nadie. Entonces todos ellos estaban cubiertos, nadie los podía tocar. Y por eso él no caía bien al pueblo judío. Y leyendo un poco sobre la historia de Zaqueo, quiero antes de leer la palabra, me recordaba a mí, con base al audio que acabamos de escuchar, sobre una vez que fuimos a dejar agua a un vecindario cerca de donde vivíamos en Costa Rica. Sé que mi papá se acuerda de esta historia. Estábamos con un muchacho que se llamaba Fabián, estaba yo también, estaba él y no sé si estaba mi hermana Alejandra. Y se había ido el agua, ¿verdad? Y la gente tenía necesidades y ya hace días que no tenían agua. Entonces vamos nosotros, cargamos 2 tanques, 2 bidones enormes, como no sé cuántos litros, pero eran grandes, de plástico, y los llenamos de agua, ¿verdad? Y entonces fuimos a repartir a esas personas. Entonces al momento de ir, estamos con la camioneta, íbamos casa por casa, la gente sacaba botellas, sacaba ollas, ¿verdad? Y iban caminando al lado, y lo gracioso es que había un muchacho que decía: ya era hora que estos trajeran agua. Claro, ellos no nos reconocían. Ellos pensaban que nosotros trabajamos para el AIA, que allá se llama Acueductos y Alcantarillados, que hoy acá sería OCE, ¿verdad? Ellos pensaban que nosotros trabajábamos para ellos, pero nosotros veníamos de la iglesia. Claro, y entonces ya nos bendecían por ahí. Entonces íbamos y seguíamos adelante, casa por casa, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? De lejos, 2 cuadras, poner 2 cuadras y media, 3 cuadras, se escuchaba tremenda fiesta, ¿verdad? Música impía, no era cristiana. La ola se iba corriendo, el pastor está entregando agua, Y nosotros escuchábamos la música, no íbamos a decir nada, pero la escuchábamos. Y esas personas nos conocían bastante porque hacíamos fiesta para los niños, teníamos el merendero
para los niños ahí, y ayudamos mucho a esas personas y ellos no conocían. Entonces, ¿qué pasaba? En ese momento nosotros íbamos avanzando poco a poco, ¿verdad? Y de la nada se empieza a escuchar diferente la música, ¿no? Como que hubo un cambio, alguien cambió la música. Y de la nada se empieza a escuchar que seas mi universo, de Jesús Adrián Romero. y hubo un cambio porque nosotros sabíamos que no estaba escuchando esa música, ¿no? O sea, ellos hicieron eso por algún motivo, y el motivo era seguro, tal vez si yo pongo esta música me dan agua, porque tal vez si yo tenía la otra música no me iban a dar agua. Entonces ellos lo hicieron bajo ese motivo, para ganar agua, para tener agua, ¿verdad? Entonces, ¿su beneficio cuál fue? Agua. ¿Y cuál fue qué fue lo que hicieron? Cambiar la música y tener tal vez una doble cara. Porque tal vez nosotros llegábamos y le dábamos agua, aunque tuvieran esa música, no hay problema. Pero el hecho de que ellos tuvieran que hacer eso para demostrar, a eso es lo que yo quiero ir. Y seguíamos adelante y seguramente nosotros no volvimos a poner atención, pero seguramente cambiaron la música otra vez y otra vez a la fiesta. Pero ahora sí, volviendo a Zaqueo. Zaqueo, en ese momento estaban Jesús pasando por Jericó. Ya Jesús estaba en su último año en su año de pasión, ¿verdad? En el año 33. Él estaba ya a unos pocos momentos de ir a la cruz. No le quedaba mucho. Y él caminaba por ahí, igual así, sabiendo todo eso, él seguía haciendo milagros, él seguía predicando la palabra, aunque tenía eso en su cabeza, ¿verdad? Y en ese momento él entra por Jericó, y acá Lucas nos detalla esta historia, y quiero que empecemos a leer juntos. Si lo tenés ahí en tu Biblia, y si no, en la pantalla está. Dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Lucas acá detalla: Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos. Por si no te quedó claro, era muy rico, ¿tá? Era para especificar que tenía bastante plata. Dice: estaba tratando de ver quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Zaqueo estaba curioso. Había escuchado de un tal Jesús que estaba pasando por ahí, la multitud se aglomeraba, pero él no sabía quién era. ¿Quién era él? Tal vez hoy nosotros vemos a las iglesias, los impíos tal vez verán a las iglesias y dirán: ¿quién es ese tal Jesús? ¿Quién es? Y muchas veces los cristianos también nos preguntamos: ¿quién es Jesús? Porque nos predican una cosa, pero tenemos otra y nos enseñan otra. Zaqueo no sabía quién era Jesús y él quería averiguarlo. Dice más adelante: estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura, como les dije. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Vamos a leer el último por ahora. Dice: al ver esto, todos empezaron a murmurar, todos empezaron a chismear, todos empezaron a hablar mal. Ha ido a hospedarse con un pecador. Ha ido a hospedarse con un pecador. Jesús, hablaban mal de Jesús. ¿Quiénes hablaban mal de Jesús? Los que estaban alrededor ahí. No todos los que estaban alrededor ahí eran impíos. Había gente que creía en él, había gente que había visto los milagros de él, había gente que había visto cómo él transformaba cosas, pero igual así tuvieron las agallas de maldecirlo, de hablar mal de él, de dudar sobre Jesús.
Y hoy, tal vez muchas veces nosotros estamos como Zaqueo, buscando un beneficio. Escuché hablar de Jesús, no lo conozco, sé que sana porque lo he escuchado, y la gente yo la veo que se pone como loca cuando va pasando. Así que yo mismo quiero averiguarlo. Zaqueo tenía todo. Dejemos esto en claro, Zaqueo no le hacía falta nada. El mismo Lucas lo relata, él era muy rico. Así que él no tenía por qué estar congregándose con gente que no era de su mismo estatus social, porque a él no le faltaba nada. Pero sin embargo, Zaqueo, teniendo todo, no tenía nada a la vez. Y hoy nosotros, y esta palabra me llegó a mí primero, tenemos todo muchas veces, pero no tenemos nada. No tenemos nada. Tenemos casa, familia, tal vez una buena relación con los hermanos, o un trabajo que hoy en día es complicado, pero tenemos. Pero sin embargo nos hace falta paz en nuestras casas, o nos hace falta tal vez una palabra que nos haga levantarnos al día siguiente con fe. Y nos hace falta algo y siempre vamos buscando y buscando y buscando, porque aunque tengamos todo, si no tenemos lo necesario que es Jesús, no tenemos nada. No tenemos nada. Y esta palabra me llegó tan al corazón y se las quise compartir hoy porque tenemos todo, pero no tenemos nada. Y es una realidad que el cristiano hoy es una realidad que pasa seguido. Conocemos, vemos que predican de Dios, vemos que dan testimonios que Dios sanó algo, que sanó a alguien, perdón. Pero no tenemos una relación con Él. No tenemos eso por lo cual Zaqueo buscaba. Y tal vez hoy venimos a este lugar encontrando o tratando de encontrar esa relación, tratando de encontrar cuál es la palabra de hoy. ¿Será la palabra para mí? ¿Será que Dios hoy me habla? O tal vez va a hablar al que se sienta al lado mío. Hoy yo creo que Dios nos habla a todos, absolutamente, a todos. Cuando hablo de pecados con beneficios, o el beneficio del pecado, que no se entienda mal que al cometer un pecado ganamos algo, porque no es así, no me quiero referir a eso, pero me quiero referir al hecho de que ¿por qué lo hicimos? ¿Será que Dios no puede suplir esa necesidad? ¿Dios acaso no tiene el poder para suplir esa necesidad por la cual yo cometí eso? ¿Por qué Zaqueo, teniendo todo, tuvo que ir a buscar a Jesús? ¿Por qué hoy vos, sabiendo la palabra de Dios, teniendo conocimiento, yo teniendo conocimiento, seguimos pecando en el mismo? Seguimos cayendo con la misma piedra, tropezándonos con la misma piedra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos comiendo 6 panchos y 3 pizzas cuando prometimos que no lo íbamos a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando me refiero a pecados con beneficios, me refiero a ese pecado al que te lleva a los pies de Cristo. Tal vez tendrás, como yo, muchos pecados, pero hay uno en especial que es el que te lleva a los pies de Cristo cada vez, porque entra acá y sabía que no tenía, sabía que no podía hacerlo, sabía que no era el momento, o no tenía que haber hablado, no tenía que haber ido a ese lugar, sabía que no tenía que haber escuchado esa conversación, y caemos una y otra vez.
Entonces al pecado que yo me refiero cuando hablo pecado con beneficio es al pecado que te hace ir a los pies de Cristo una y otra vez. A ese pecado, al que te trae el beneficio de saber que no es por vos que vas a entrar al cielo, no es por que te portaste bien, sino es porque Jesucristo pagó un precio, por vos. Y eso es lo que te recuerda que sin Él no somos nada. A ese pecado me refiero, al que te lleva constantemente a los pies del Señor. Y Zaqueo, él tenía todo. Él tenía todo. Y empezaron a murmurar, empezaron a hablar de él. ¿Por qué empezaron a hablar de él? ¿Por qué? Él ya era conocido entre la gente. Su pecado era conocido porque sabían que él robaba. Pero lo más importante no fue que él empezó a negar todo eso, sino al contrario. Quiero leer el siguiente versículo. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo cuando empezaron a murmurar en contra de Jesús? Dice: pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. El Señor le contesta: hoy ha llegado salvación a esta casa. Y le dijo Jesús: ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él, como les digo, su pecado era conocido. Él robaba. Tal vez habrá pecado en otras cosas, pero eso era lo que él hacía constantemente. Y él, en vez de negarlo en ese momento, dijo: lo acepto, lo acepto. Y es más, le devuelvo todo lo que he hecho. La humildad que tuvo ese hombre ahí. Porque recordemos que estamos rodeados. Él no estaba en un cuarto aparte. Él estaba con testigos. Y hoy tal vez tenemos testigos alrededor de nosotros que nos miran y nos juzgan constantemente. Vos sos hijo del pastor y escuchás esa música. Vos sos el que va a la iglesia y andás vestido así. O compraste una cerveza en el súper. ¿Cómo así? Y tenemos testigos constantemente que nos miran y murmuran y hacen y arman chismes completamente mentirosos. Pero lo que hizo Zaqueo es lo que un cristiano verdadero hace: aceptar, humillarse. Y para no quedar mal, no se humilló cuando entraron a la casa, se humilló ahí al frente de todos. Yo soy tal, yo he hecho tal cosa, pero gracias, Señor. Jesús, viendo la acción de Zaqueo, confronta a los demás diciendo que él también es hijo de Abraham y por cual él también tiene salvación. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque, como les dije, él no era querido por el pueblo judío, porque él trabajaba para el imperio romano. Entonces no lo tomaban a él como uno más, lo excluían completamente. No lo dejaban entrar a la sinagoga, no lo dejaban compartir con ellos. Muchas veces nosotros hacemos eso. Conocemos a alguien que está en problemas y en vez de dar una mano lo excluimos. O te han excluido a ti en alguna ocasión. Y hoy Jesús está a la puerta y llama. Él quiere tu pecado. Él murió, aunque vos fueras pecador, Él murió por vos. Aún cuando vos no lo conocías, Él murió por vos. Esos
el beneficio del pecado. Que no vas a entrar al cielo, no vas a ir a la presencia de Él porque sos tremenda persona, sino porque te recordaste que sin Él no somos nada. Y que con la ayuda de Él es la única manera en la que vamos a salir adelante. Por eso, cuando Zaqueo baja del árbol a donde él estaba, Jesús le dice que baje. ¿Por qué no se lo dijo de ahí arriba? Porque muchas veces tenemos que ir al mismo nivel que Jesús. Jesús estaba en el piso y él estaba arriba. Baja, baja. Que por más buena persona o por más cosas que hayas hecho, no me sirve. Baja. Y cuando estés al mismo nivel, ahora sí, tu salvación ha llegado. La soberbia no te va a llegar a ningún lugar, no me va a llevar a ningún lugar. El hecho de estar allá arriba no me hace a mí más importante que a vos, ni me hace ganar la salvación aún más rápido que a vos. Por eso hay que bajar y aceptar. Yo hice, yo soy, pero por vos, por Jesús, que murió por mí en la cruz, tengo vida eterna. Quiero que leamos el último pasaje, Romanos 5:8. Quiero ir culminando con esto y es importante que entendamos lo que Pablo está diciendo acá. Dice así: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Él sabía que vos eras pecador. Él sabía que yo iba a cometer las cosas que hice y las cosas que voy a hacer. Pero igual así Él murió por vos. Igual así Él murió por el que está en la calle. Él murió por el presidente y murió por el mendigo. Él murió por todos. Pero en el hecho es de aceptarlo. El hecho es de ver si... el hecho es de aceptarlo en el corazón y ver que solo por medio de Él seremos salvos. Yo te quiero invitar hoy que muchas veces yo sé que pecamos constantemente y tal vez hay un pecado en especial que cometamos un chisme, una mentira, el que vos tengas en tu cabeza ahora mismo. Pero usa ese pecado para el momento de ponerte de rodillas. En ese momento. Ese es el pecado que te va a hacer a vos ganar la batalla. Porque solo a través de ese pecado es que vos vas a reconocer, que vamos a reconocer, que sin Dios no llegamos, que sin Dios no hay una batalla ganada, que sin Dios no vamos a poder llegar a la presencia de Dios, que sin Dios no es posible salir al trabajo y volver, que sin Dios no es posible llegar al día siguiente, que sin Dios no es posible que mi familia se reconstruya, que sin Dios no es posible que yo culmine mis estudios, que sin Dios no es posible que yo haga tal cosa. Es a través de eso en el que Dios usa para que te recuerdes, que me recuerde que no son mis acciones, que no es mi palabra, sino es Él. Amén. Dios los bendiga y vamos a pasar a la Santa Cena.